Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra segunda clase de este curso. En la primera parte vimos cómo se transforman las cosmovisiones. Ahora vamos a ver nuestro octavo punto y que tiene que ver con el poder y la importancia de las cosmovisiones. Bien. Yo pienso, mis hermanos, que ya hasta aquí debemos tener en mente alguna idea de lo poderosas que son las cosmovisiones y de su importancia. Aquí lo que quiero, en este punto, es reforzar un poco más esto y tocar algunas cosas nuevas. Comencemos con un ejemplo bíblico del poder de una cosmovisión. La nación de Israel. Primeramente, vamos a leer un texto bíblico, que lo tenemos en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 al 3. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El texto nos ubica en el final del Éxodo y el pueblo de Israel previo a lo que fue la entrada y conquista de la tierra prometida. Recordemos un poco la historia previa. El pueblo de Israel, mientras José estuvo vivo, quizás algunos años después, fueron reconocidos por el gobierno egipcio. Sí, del tiempo de José, quizás algunos años después tuvieron de buena con el gobierno de los egipcios. Luego de aproximadamente 400 años en Egipto, y estando ya en otras condiciones, por cierto, muy desfavorables, Dios los saca al desierto, los libera de la esclavitud, algo que a primera vista, obviamente, resultó extraordinario para ellos. Lo increíble es que aquel pueblo numeroso ya liberado, cuando comienzan a presentarse de diversas dificultades en el desierto, manifiestan un gran deseo de volver a Egipto. Ustedes saben muy bien la historia. Pero sabemos muy bien que la condición de vida de ellos al salir de Egipto, bueno, era la de ser esclavos oprimidos. Ellos querían volver a Egipto a ser esclavos de los egipcios, a sabiendas de que Dios les estaba ofreciendo una tierra mejor, una tierra donde iban a ser libres, iban a ser propietarios de su propia tierra en el norte, hacia el norte de Egipto, es decir, la tierra de Canaán. Luego de cruzar el Mar Rojo, físicamente, ellos estaban libres, porque no había ningún poder militar presente que los estuviera oprimiendo. Pero miren esto, hermano, en su mente, en sus afectos, ellos no tenían la estructura mental específica de personas para desarrollarse como nación o como pueblo del pacto, sino más bien una serie, lo que tenían en su mente era una serie de seguridades ofrecidas por la vida en Egipto, pero como esclavos, es decir, iban a tener cebolla, iban a tener codornices, iban a tener su carnita, sus puerritos y demás cosas en Egipto, pero obviamente con la ración de un esclavo. Ellos en realidad habían asimilado la cosmovisión, hermanos, la cosmovisión, el paradigma de la cultura egipcia y su paganismo. Y Dios lo que hace en el desierto es confrontarlos para cambiar esa perspectiva de vida que ellos traían. Pueden ver el punto, ¿verdad? ¿Pueden entender en parte por qué el éxodo tenía que durar tanto tiempo? ¿Ven ustedes, mis hermanos, lo importante aquí del concepto de estructura de plausibilidad?
Con esta experiencia de Israel en mente, ¿crees que solo es suficiente con predicarle el evangelio a los perdidos? ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida cristiana desde el principio? En el pueblo de Israel, nosotros vemos algo bien interesante y es esa dualidad que se da entre lo que una persona tiene verdaderamente en su cosmovisión, en su corazón, y las circunstancias físicas que le están rodeando. Y eso puede crear una disparidad. Tú puedes ser cristiano solo de corazón, pero no de tu mente. Vamos con un ejemplo. Una persona puede ser un empleado o un ciudadano de un régimen totalitario. Por ejemplo, Cuba. Y ser libre en su conciencia. También podría ser lo opuesto. Es decir, que te vas de Cuba, te vas para Francia, te vas para Alemania, eres una persona libre, viviendo en un país libre, pero en tu conciencia sigues siendo un esclavo de lealtades a instituciones o a personas, debido a experiencias que ha tenido. ¿Conocen ustedes casos así? Bueno, yo sí conozco bastante. Eso nos refleja que Israel en el desierto tuvo que pasar por un proceso didáctico que no superó. La generación que salió de Egipto, mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, perecieron en el desierto. Y es lo que leemos en el libro de Hebreos. Dios les estaba poniendo una prueba, la prueba de entender el mundo de una manera diferente, cosmovisión, de que había una manera de obtener alimentos físicos para sostener la vida física, y eso estaba conectado con la realidad de un Dios creador que opera a un nivel sobrenatural y natural, y ellos tenían que entender eso, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ellos venían de una cultura con cosmovisión animista en Egipto, confiando ciegamente en espíritus, en demonios, que no tenían la realidad y el poder de ser tales, sino que era un engaño. Pero ahora tenían que reaprender, está discipulado, tenían que reaprender la interpretación de la realidad y lo que es esa interacción entre el Dios sobrenatural que se manifiesta en los procesos naturales de la creación. En el caso del maná, era de origen sobrenatural, en el caso de ellos, ¿no? Pero era un elemento material en el tiempo y en el espacio. Era algo consumible, generado por el poder sobrenatural del que creó todas las cosas. Eso debía de darles a ellos un nuevo entendimiento de la realidad y que sería necesario, por eso ellos pasaron por esa prueba, porque eso sería necesario para poder representar a Dios como luz ante las naciones, ya que ese sería el llamado de Dios para ellos. Israel definitivamente tenía que pasar por una transformación de su cosmovisión, de ser paganos con una mentalidad de esclavos, a ser teístas con una mentalidad de libertad. La verdad de Dios que los haría verdaderamente libres, que fue lo que Cristo le repitió a sus discípulos. Israel tenía que aprender lo que era vivir en un universo que interrelaciona lo natural con lo sobrenatural, como el maná, como lo fue la columna de fuego que los guiaba durante la noche, o la nube que los protegía del sol y los guiaba durante el día. Esas expresiones de la gloria de Dios tenían que ser asimiladas por la nación de Israel para que entendieran quién era Dios y cuál era el propósito al que los estaba llamando. Ellos fracasaron, no pudieron hacer el cambio. Las ideas mentirosas que habían asimilado en Egipto les impidieron, mediante sus acciones voluntarias, realizar el cambio y llegar a disfrutar del reposo de Dios. No fue una incapacidad mental, no fue una incapacidad emocional, sino decisiones conscientes de no hacer el cambio, de seguir anhelando lo que ellos consideraban como el bien supremo de la cultura de Egipto. Así que esa generación tuvo que perecer en el desierto. No pudieron hacer la transferencia de una cosmovisión pagana, animista, a una teísta que les iba a permitir integrar lo natural con lo sobrenatural y por lo tanto reflejar apropiadamente la verdadera
estructura de la creación que Dios ha hecho. ¿Ven lo poderoso, hermanos, que es una cosmovisión? A veces hay que hacer un gran trabajo de preparación de la tierra para presentar las verdades del Evangelio. Vean ustedes con los ejemplos que usamos en la primera sesión sobre África y Latinoamérica. Acuérdense, lo corto que se quedaron los esfuerzos misioneros en el pasado. No se evangelizaron las ideas. Hubo muchas conversiones, sí, pero quedaron ideas mentirosas, infiltradas en sus corazones y que no han permitido una transformación cultural en las naciones. Ahondemos ahora un poco sobre lo que es la importancia de las cosmovisiones. Definitivamente es un aspecto del ser humano tremendamente importante, ya que define todo, absolutamente todo en la vida de una persona y por ende de su familia, de su sociedad, de su nación entera. Que un creyente tenga una cosmovisión bíblica es un requisito del discipulado cristiano. En otras palabras, sin una cosmovisión bíblica madura y coherente, que es lo que queremos con esta serie de cursos, no es posible ser un discípulo maduro de Cristo. Se puede ser un discípulo, sí, pero infantil de Cristo. Un niño en Cristo, pero no un adulto en Cristo. Se puede nacer de nuevo con el corazón, pero no con la mente, y mantenerte así cautivo de mentiras paganas todavía. No es posible ser un discípulo maduro en Cristo sin haber pasado por la renovación del entendimiento. Como dice ese pasaje que vamos a usar mucho. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando hablamos de adquirir una cosmovisión bíblica, eso es el equivalente al concepto expresado por Pablo en el pasaje, de tener una renovación a nivel del entendimiento, y el nivel del entendimiento más profundo es el nivel de la cosmovisión en un ser humano. Vamos a mirar la siguiente cita, a leerla. La Gran Comisión trata del discipulado de las naciones. Esto es la conversión de las cosas que hacen a un grupo de personas ser una nación. Es decir, los patrones de pensamiento, las actitudes, las cosmovisiones, el idioma, los hábitos, la conducta en general, todas las prácticas que caracterizan su cultura, su sociedad y su economía. Esta es una cita bien interesante, la voy a dejar ahí todavía, de Queen Bediako, quien fue un teólogo de un país africano llamado Ghana. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? ¿Qué podemos ver aquí? El discipulado de las naciones significa la transformación de la cultura de una nación. Si la cultura de una nación no ha sido transformada y alineada más cerca de las características del reino de Dios, esa nación no ha sido discipulada apropiadamente. No importa qué cantidad de creyentes o protestantes en el evangelio tenga. El indicador fundamental del discipulado de la nación se expresa en la cultura y en los sistemas sociales de la nación. Hermanos, quiero decirte algo. Si tú no has leído Mateo 28, versículo 19, 28-19, donde está la Gran Comisión, si no lo has leído correctamente, tienes una idea falsa. Escucha, la mirada de Jesús está puesta sobre las naciones. Y es muy importante que entendamos en la cosmovisión bíblica que Dios está obrando no en personas individuales, sino en naciones. El concepto de nación para nosotros en la Biblia es sumamente importante. Y se pueden hacer 1, 2, 3 estudios solamente para hablar del tema. La iglesia contemporánea ha venido arrastrando un mal desde hace 200 años aproximadamente, y es que se ha concentrado más que todo en predicar el evangelio y no en discipular las naciones. Cristo dijo,
y discipulad naciones. No dice el pasaje, id y hacer discípulos en las naciones. Dice, id y discipular naciones. Bautizarlas a las naciones y enseñarles a las naciones todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Después vamos a traer el pasaje en griego y vamos a hacer la traducción completa otro día. Entonces, esta situación ha traído graves consecuencias para el mundo entero, ya que, como vemos, se ha ido desviando fuera del diseño de Dios, trayendo problemas a nivel político, social, económico, moral y hasta en la esfera intelectual y artística de las naciones. Es importante para nosotros considerar la vocación para la cual hemos sido llamados. Una vocación que no es exclusivamente de tipo introspectiva y espiritualista, de tipo privada dentro de la iglesia. Óigase bien, el proyecto de Dios de demostrar su reino es algo público, es en la esfera de la cultura. Y esa es precisamente la esfera del discipulado, la cultura. Y lo llevan a cabo ¿quiénes? Personas transformadas, regeneradas por el Espíritu Santo y edificadas por la palabra de Dios. Pero lo llevan a cabo en la esfera pública y no solo en el contexto de la iglesia local. Lamentablemente, esto no es lo que ha estado pasando y no está en la agenda de los maestros y de los líderes en general de las iglesias, ni en la concepción que la mayoría de los creyentes tienen respecto de la vida cristiana. Esto es una manifestación más de la pérdida de la cosmovisión bíblica. El cristianismo es una verdad pública. El cristianismo es una verdad pública para la cultura y con efectos públicos en la cultura, no privados. Óigase bien. Todo este interiorismo evangélico es una deformación, es una disfunción del cristianismo y nosotros tenemos que corregirlo con una cosmovisión correcta, recuperando el sentido de lo que es el discipulado de las naciones indicado por el Señor. Siempre nos han enseñado que hay que evangelizar a las almas perdidas, ganar almas para Cristo, que debemos ganar almas para Cristo. Pero ¿alguna vez has escuchado, mi hermano, alguna vez has escuchado o entendido que la Biblia en contexto nos manda a evangelizar las ideas? Dios nos manda a gobernar las ideas. Lo dicen las Escrituras, no lo digo yo. Leemos el pasaje, 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el proceso de la renovación de nuestro entendimiento, necesitamos el texto bíblico, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero también evaluar las ideas de nuestra cultura para discernir las proporciones de mentira o de verdades que están contenidas en las ideas que se nos transmiten en esa cultura. ¿Y con qué objetivo debemos hacer eso? Pues fundamentalmente para atraer todo pensamiento. Ajá, pero no todo pensamiento religioso o espiritual, cuidado allí. Es todo pensamiento técnico, es todo pensamiento matemático, artístico, de política, de ingeniería, medicina, economía, deporte, entretenimiento, qué sé yo, moralidad, de espiritualidad. Toda idea, hermano, todo pensamiento debe ser filtrado por la palabra de Dios y traído a la obediencia a Cristo, primero en nosotros y luego en nuestras áreas de influencia. Es decir, cero tolerancia a la mentira y cero negociación con las mentiras de Satanás. No importa lo convenientes que puedan ser, debemos tener un agudo discernimiento de todas las ideas que vienen de nuestro mundo exterior y de nuestra mente. Y para ir finalizando este punto sobre la importancia de una cosmovisión, quiero que veamos la siguiente cita de Paul Hibbert. Decir que no existe una cosmovisión bíblica es decir que la conversión a Cristo consiste esencialmente en un cambio de conducta y rituales, así como de creencias y actitudes.
Si no hay conversión a nivel de las cosmovisiones, estas en el tiempo distorsionarán el mensaje explícito del evangelio y lo transformarán al cristianismo en un paganismo cristiano, donde las conductas y las creencias serán cristianas, pero la plataforma de presuposiciones, categoría y lógica serán paganas. Fijémonos, por medio de esta cita, la gran y principal implicación para el discipulado de las naciones, el hecho de que la cosmovisión de una persona sea el nivel más profundo de su conversión a Cristo. En la cita de Hibbert se nos dice que todos nosotros tenemos una cosmovisión antes de ser verdaderos creyentes y que si no hay conversión, es decir, transformación a nivel de la cosmovisión, el resultado será un cristianismo fluctuante. Un cristianismo de bajo impacto. Cristianismo al fin y al cabo, pero de bajo impacto. Un cristianismo dualista y que no le da gloria a Dios adecuadamente. Ahora pasamos a nuestro último punto en el día de hoy y que es el importantísimo tema del reino de Dios. Lamentándolo mucho, no podré dedicar el tiempo que este tema merece, pero ya en el futuro pues tendremos un link, un video especial con este tema bien desarrollado. Antes de definir y analizar un poco el tema del reino de Dios, esto será un abreboca nada más, es importante considerar una estructura básica que provee la misma palabra de Dios y que también podría verse, o yo particularmente lo defino como un bosquejo de la cosmovisión bíblica. Y quiero que presten mucha atención a esto porque es vital. Quizás muchos de ustedes ya lo entienden, quizás otros no. Y voy a empezar con una cita de Luis Sena. Dice, los propósitos particulares de Dios revelados en la Biblia tienen que ser entendidos en función de los conceptos generales revelados en las mismas escrituras. Fíjense, dice conceptos generales que están revelados en las mismas escrituras, no son inventos humanos, los cuales podrían ser resumidos en tres: creación, caída y redención. Otro autor dice que el gran evangelio es como un diseño de 4 piezas que comprende la buena creación, la devastadora caída, la gloriosa redención del hombre y la restauración de todas las cosas. Vayan agarrando. A esto podríamos comentar que todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe, excepto Dios mismo, ha sido creado. Todo lo que existe participa de la caída, absolutamente, sí. Todo lo que ha sido caído es reclamado por Jesucristo, todo, hermanos, para ser redimido en su reino. La cosmovisión bíblica encarna estos 3 conceptos de creación, caída y redención, y que también podrían verse como los contornos de una visión cristiana del mundo. Hermanos, que estamos estudiando cosmovisión bíblica, esto es supremamente importante. El andamiaje, el esqueleto de la cosmovisión son estas 3 palabras: creación, caída y redención. Estas categorías proporcionan una estructura conceptual por la cual el creyente puede identificar lo que es incorrecto en otras maneras de pensar, para entonces formular una perspectiva cristiana en todos los temas. Esto es posible ya que estas 3 categorías cubren las 3 preguntas centrales de toda la visión del mundo. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Y cuál es su naturaleza? Bueno, creación. ¿Qué es lo que sucedió en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas cosas malas? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Caída. ¿Y qué se puede hacer para solucionarlo? Redención. Cristo. El esquema creación, caída, redención, otro autor, Wolters, dice que son el ABC de la experiencia auténticamente cristiana, las presuposiciones bíblicas que aclaran nuestra experiencia cuando traemos cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora bien, esperen un momentico.
Charles Colson, que lo hemos citado mucho, y otros autores, agregan a esta tríada, agregan una cuarta categoría, a la cual llaman restauración o consumación, para enfatizar el tema de la vocación permanente y responder a la pregunta, ajá, redención, ¿salvados para qué? Solo cuando enfatizamos la creación, caída y la redención, corremos el riesgo de llevar a la gente a la conclusión de que la meta de Dios para nuestras vidas es solamente ayudarnos a ver su bondad, a ver nuestro pecado y su amor, y esperar hasta que nos muramos para finalmente obtener el alivio de este mundo quebrantado. Esta visión es incompleta porque ignora el mensaje abrumador de Jesús y de los apóstoles de que el reino de Dios incluye la restauración del mundo, que comienza ahora a través del trabajo de Cristo y de sus frutos en nosotros, y que llega a su consumación final de esta era. Llamamos a este trabajo revelador el ya, pero todavía no, del reino de Dios. Una cosmovisión bíblica coherente, que es lo que queremos tener, robusta, una cosmovisión bíblica equilibrada, balanceada, ha de considerar este esquema fundamental que acabamos de describir. Fíjense que hace un par de minutos les hablé del gran evangelio. Yo creo que sí lo escucharon. Del gran evangelio. Yo lo mencioné, el gran evangelio. Esto es interesante, muy interesante. ¿Cuántos en el día de hoy realmente tienen en mente una idea grande, una idea integral del evangelio? La esperanza, ustedes saben, es una gran palabra. Es una palabra con un glorioso significado. Los hijos de Dios esperamos siempre cosas mejores para el futuro. El cielo nuevo y la tierra nueva son la culminación de lo que una autora llamada Amy Sherman describe como el gran evangelio. Esta idea nos da una visión de los cielos y de la tierra como Dios siempre quiso que fueran, porque tiene, definitivamente, hermanos, tiene un gran valor para Él. Recordemos siempre que Dios no es que simplemente va a desechar el mundo como algo desgastado y sin valor, dejándonos a sus hijos redimidos, flotando para siempre en otro mundo, en sueño, que está completamente desconectado de lo que Dios ha hecho y declarado muy bueno. Y vuelvo con los que le dije unos minutos atrás. El gran evangelio es como un diseño de 4 piezas que comprende la buena creación, la devastadora caída, la gloriosa redención del hombre y número 4, la restauración de todas las cosas. A esta autora, Amy Sherman, le hacen una entrevista momento dado sobre su libro llamado El llamado del reino. Y ella describe el gran evangelio y sus implicaciones y lo hace de la siguiente manera. Dice ella, el gran evangelio nos recuerda la gran historia de Dios. Él creó un paraíso y nos invitó a ser mayordomos, legitimando todo tipo de trabajo. Le fallamos, pero Dios no se retractó del mandato cultural que nos ordenó cumplir incluso después de la caída. Sin embargo, la caída significaba que nuestro trabajo sería más difícil y algunas veces nos sentiríamos inútiles. Así que el trabajo no es una maldición y no es un castigo, como lo vemos. Yo sé, ahora el trabajo es rudo, es arduo, requiere esfuerzo y hay muchos problemas, pero la teología del trabajo tiene que ser vista correctamente. La redención de Jesús significa que el proyecto de restauración se colocó en marcha. La gran obra salvífica de Jesús hace a un lado todos los aspectos de la maldición, redime la relación rota entre los seres humanos y Dios, la de los seres humanos hacia ellos mismos, la de los seres humanos entre sí y la de los seres humanos en relación al mundo que les rodea, la creación misma. Todo eso es la obra de Jesús. Todo eso es la obra de Jesús. No es solo salvar almas. Y la doctrina de la consumación nos recuerda que el Rey Jesús
De hecho, renovará todas las cosas y que la vida eterna que vamos a vivir será vivida en cuerpos redimidos en una tierra nueva. Así que no vamos a ser almas sin cuerpo, flotando en las nubes, tocando el arpa celestial por los siglos de los siglos. Cuando tomamos todo lo que es la ortodoxia en serio, vemos que todo el trabajo que tengamos como agricultores y profesores y arquitectos y científicos y plomeros y burócratas y mecánicos de automóviles, secretarios, abogados, policías y todo lo que te puedas imaginar, le importa a Dios y participa en su trabajo. Mi hermano, aquí y ahora. Nosotros participamos en el constante mantenimiento de la obra de su creación. Participamos en su obra para frenar el mal y la corrupción. Fíjense qué importante esto, el mandato cultural. Cristianos pueden y deben frenar el mal y la corrupción en este mundo. Participamos en su obra de renovación, aquí y ahora. Todo nuestro trabajo tiene dignidad. No hay jerarquía de un trabajo espiritual que es superior. Y de acuerdo a la doctrina de la consumación, podemos encontrar un profundo significado y propósito en nuestro trabajo, porque algunos de estos en realidad durarán por toda la eternidad. Como les dije unas líneas atrás, en este importantísimo esquema básico y fundamental de la cosmovisión bíblica, formado por la creación, caída y redención, y bueno, no podría faltar la cuarta categoría que estamos viendo. Como les dije, es fundamental. Entonces son 4 categorías. Esa armazón son cuatro categorías, 4 palabras que debemos siempre recordar. Entonces, nacimos pecadores, hermanos, fuimos salvados por gracia por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto o no? Pero hermanos, ¿salvados para qué? Para vivir aquí y ahora la vida del reino, la cosmovisión del reino, que básicamente se podría resumir en ¿qué? En servicio. Esa es la disciplina del amor. La disciplina del amor. Salvados por gracia para buenas obras. Termina el pasaje de Efesios y hay que leerlo completo. Salvados para buenas obras. Sea cual fuere el nombre que se utilice, ser cristiano significa embarcarse en un proceso de por vida, de crecimiento en la gracia, tanto en la vida personal, santificación, como en la vocación, renovación cultural. Las dos cosas van juntas, mis hermanos. Son como 2 caras de una misma moneda. En resumen, se puede conceptualizar la cosmovisión bíblica mediante estos 4 conceptos fundamentales anteriores. Todo lo que existe, excepto Dios mismo, ha sido creado. Todo lo que existe participa de la caída. Todo lo que ha sido caído es reclamado por Jesucristo para ser redimido en su reino. Toda la iglesia pertenece y participa aquí y ahora en el reino de Dios ya inaugurado, funcionando como testigos de su presencia en la tierra mediante los roles de sal de la tierra y luz del mundo. Y ahora, ¿cómo viviremos como entes de transformación cultural? Con todo esto en mente, mis hermanos, ¿qué es el reino de Dios? No hay duda de que la noción del reino de Dios es una de las más confusas, controvertidas y malentendidas de la Biblia. No existe unanimidad en el mundo cristiano a la hora de definir y entender bíblicamente este importante concepto. El misionero Stanley Jones declaró en una oportunidad que la iglesia ha perdido la visión bíblica del reino de Dios y calificó esto como la enfermedad de nuestro tiempo. Esto merece especial atención, ya que el reino de Dios fue el tema dominante en las enseñanzas de Jesús durante su ministerio público, el cual inició diciendo, como leemos en el texto Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Jesús también dejó dicho claramente cuál debía ser la gran prioridad
para nosotros. Lo dijo en Mateo 6:33, donde él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente, y además cosas os serán añadidas. El reino de Dios es el tema central de toda la revelación de Dios del Nuevo Testamento. Reino de Dios o reino de los cielos es una frase que aparece unas 98 veces en el Nuevo Testamento, que fue pronunciada más de 60 veces por Jesús. Mucho más que la palabra iglesia, eclesía, la cual solo usó unas 2 veces. La visión del reino fue lo que movió a Jesús, fue lo que lo movió a él. Y él lo comparó con el fuego en Lucas 12, lo cual apuntaba a una completa transformación del mundo caído. Vaughan Roberts, en su conocido libro del panorama bíblico de la redención, explica sobre el hecho de que muchos estudiosos han debatido por muchos años acerca de la posibilidad de postular un tema principal que unifique la Biblia. Y otro autor, Graham Goldsworthy, del cual Vaughan Roberts escribió su libro, y él mismo lo dice, en su libro Evangelio y Reino, que se los recomiendo, es un librito chiquito, muy bueno, él presenta al reino de Dios como tema unificador de toda la Biblia. Otros proponen el tema de los pactos, está bien, pero cuando tú estudias el tema del reino, ahí aparecen los pactos también. Espero que todos hayan podido ver el video que les compartí esta semana. Y no solamente les compartí el link del video, sino que también les di el texto del video con la foto. O sea, que han podido leerlo o han podido verlo. El video sobre el cielo y la tierra. Es importante entender que como parte de una cosmovisión bíblica coherente, la misión de Jesús era introducir el reino como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y que a pesar de que la expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, pues el concepto sí que está presente. Para ningún creyente serio, debe haber duda en el hecho de que la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y de la tierra, de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. De manera que la Biblia puede ser descrita como el libro que trata del reino de Dios. Dios hizo una creación perfecta. Estableció su reino en este mundo. Puso al hombre como mayordomo de esa creación, pero él le dio la espalda. De manera que ese reino bueno se pierde. El hombre pierde el paraíso y todo lo que la Biblia enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, es como ese reino perdido vuelve a ser un reino recobrado gracias a Cristo, quien por su obra redentora reconcilia todas las cosas consigo mismo. Quiero compartir ahora la definición que utiliza Stephen Perks en su libro Discipulando las Naciones, que también se los he enviado, se los he compartido en la lista de libros. Léanselo, es un libro muy interesante, se lee bastante rápido. El reino de Dios, hermanos, él lo describe como un orden social profético, contrarrevolucionario. Aquí muchos seguramente habrán saltado, contrarrevolucionario, estructurado por el pacto de gracia, la verdadera sociedad que Dios pretende para la humanidad. Aclaro que es contrarrevolucionario, mis hermanos, porque la revolución que inició Satanás en Génesis 3 fue una revolución. Y lo que Cristo está haciendo es una contrarrevolución. Entonces, aquí no hay un problema. Es correcto. Aquí es interesante considerar la definición que hace Goldsworthy en su libro. Dice que el reino de Dios está compuesto por 3 partes. Es un pueblo, es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Ok? Veamos ahora
algunos interesantes apuntes que agrega Stephen Perks después de que en su libro él define el reino de Dios. Y presten atención a esto, que es muy importante. La palabra reino es una palabra política, y un reino tiene un rey, tiene una población sujeta al rey, tiene sus propias leyes, sus formas sociales que incorporan y encarnan la ley del rey en las diversas relaciones sociales. El reino de Dios es un orden político que se opone a todos los demás órdenes políticos de los hombres y que la Biblia deja bien claro cómo se debe gobernar y ordenar las cosas. Todos los cristianos están obligados a buscar en esta vida el establecimiento de ese orden social como una comunidad real, una sociedad real, y no viéndolo como algo que se espera en la resurrección, sino algo que debemos buscar para hacer una realidad en la tierra aquí y ahora. Analizando en detalle otro libro muy interesante, que es El reino inconmovible de Dios, de Darren Miller. Él describe allí unas 10 características que describen la naturaleza del reino de Dios. ¿Cuáles son? En primer lugar, el reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento se hizo una realidad presente en la vida y en la obra de Jesús. En segundo lugar, es exhaustivo, es decir, abarca el universo entero, no solamente la iglesia. Puesto que Jesús es Señor de todas las cosas, su reino lo abarca todo y representa una transformación total y global. Todo lo que es material, científico, artístico, etcétera, es territorio de manifestación del reino de Dios. En tercer lugar, el reino de Dios santifica las cosas comunes. En el reino de Dios no hay distinción entre lo espiritual y lo secular, donde cada momento y cada área es vivida delante de la faz de Dios, con andeo, bajo su autoridad y para su gloria. Como les dije en una oportunidad, y ojo acá, yo no estoy diciendo que todas las cosas malas son buenas. Todo lo que ha sido caído es redimible y Cristo vino a reconciliar todo consigo mismo. Bien. Número cuatro, el reino de Dios está abierto a todos. La principal característica transformadora de la Iglesia de Jesucristo desde que se inició a partir de Pentecostés fue su inclusión total. Este tipo de inclusión puede verse en la invitación general que nosotros encontramos, ustedes pueden leer los textos después, en Apocalipsis 22:17 y Juan 3:16. Es universal. En quinto lugar, el reino de Dios es una realidad ahora, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Con la vida y la obra del Señor Jesucristo, el reino de Dios se hizo una realidad presente, pero es también una realidad futura en su plenitud, en la consumación del reino. En realidad, el reino de Dios está donde se cumple su voluntad. Allí donde se cumple su voluntad está el reino de Dios. En la medida en que la voluntad de Dios es hecha en el creyente, en la vida de su familia, en iglesia también, y en su comunidad y nación, el reino de Dios viene a cada una de estas instancias, y esta es la gran visión del reino de Dios. En sexto lugar, el reino de Dios opera desde adentro hacia afuera. Las parábolas de Mateo, capítulo 13, ilustran diferentes aspectos del reino de Dios, ustedes lo saben. Mateo 13:31, ya de manera particular, usted ve allí, Jesús enseña que su reino, el reino de Dios, crece lentamente, que es como una semilla de mostaza que es plantada y que crece hasta ser un gran árbol. Jesús dice también que es como la levadura que se pone en la harina. Y cuando estás parado a un lado de la masa, ¿verdad? Tú no escuchas engranajes, ¿cierto? No ves humo saliendo, pero la masa de forma lenta y gradual va leudando.
El reino de Dios es así, mis hermanos. Jesús no dice, por ejemplo, que este llega como un escuadrón de paracaidistas, que no es como una invasión sorpresiva y agresiva, tirando balas y granadas por aquí y por allá, que más bien es silencioso, es discreto, con pocos prestando atención, pero de repente es algo grande. El reino de Dios está avanzando, avanzando. El proceso de transformación del reino es desde adentro hacia afuera. Empieza en el corazón de las personas, se refleja en su mente, renovación del entendimiento, en su mente y concepción de la vida, sus presuposiciones, cambio de cosmovisión, todo lo que hemos visto, afecta su carácter, obviamente, afecta su carácter y afecta a los sistemas sociales más básicos. Interesante, como son su familia, su comunidad, su esfera de influencia y toda la cultura. Eso significa ser la sal de la tierra. Cuando los cristianos vivimos en integridad y sabiduría, con una cosmovisión robusta, coherente, integral, pues eso va a pasar, mis hermanos. Esto es como una enfermedad, se contagia. El estilo de vida del reino se contagia. En séptimo lugar, el reino de Dios no le teme a la muerte. No le teme a la muerte. Desde la perspectiva del reino de Dios, la muerte es un enemigo derrotado. Y recordemos que el mismo Jesús manifestó su autoridad sobre su propia muerte. El temor a la muerte es un fruto natural del corazón no redimido. Bueno, octavo lugar, estamos solamente mencionando por encima las características del reino de Dios. Dice en octavo lugar, el reino de Dios es inconmovible, inconmovible. A pesar de que aparentemente se ve poco el avance del reino de Dios en este mundo, y sobre todo ahorita, con esta progresión del secularismo, la realidad es que tanto ese reino como el de Satanás, lo que está pasando es eso, hermanos. O sea, coexisten actualmente, con la diferencia de que al final el reino del mal será destruido, mientras que el reino de Dios prevalecerá, ya que no puede ser removido. Tenemos el ejemplo, bueno, ahí tenemos la parábola del trigo y la cizaña, que nos da esta explicación. Número 9. El reino de Dios está a la ofensiva. Y este es una de las características de las que a mí más me gusta, porque es algo que nosotros hemos malentendido. Según el texto de Mateo 16:18, tradicionalmente se ha interpretado diciendo que quien está atacando es el infierno y quien se está defendiendo es la iglesia. En este texto, quien está a la ofensiva es el reino de Dios y quien está a la defensiva es el Hades. El reino de Dios está en el mundo a la ofensiva. Y esto quiere decir que todas las áreas de la cultura tienen que ser abordadas con los principios de verdad, de justicia y de belleza, que son las características, son los principios constitutivos del reino de Dios. Desde la milicia hasta la biología, la astronomía, el arte, la música, todo aquello vinculado a la actividad humana. Todo eso es territorio donde Dios quiere que se manifieste la autoridad de Jesucristo como rey. Y, en último lugar, el reino de Dios está basado en el servicio. De todos los valores del reino de Dios, el servicio a los demás puede ser el más radical. Y Jesús quiere que sus siervos sean como Él. Dice el Señor en Marcos 10:45, que Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego Juan nos dice en su primera carta que el creyente que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Hasta aquí esta parte sobre las 10 características que describen la naturaleza del reino de Dios. Vamos a ver ahora, rápidamente, algo sobre lo que sería el contexto y la dinámica del reino de Dios. Desde la creación del universo,
Dios es el rey que reina en toda la creación. Eso no hay duda. Desde la caída, la creación es el escenario de una rebelión en contra del Creador, de una revolución. Y está liderada, ya ustedes saben, por Satanás y secundada por los ángeles caídos y por los seres humanos. Dios, de acuerdo a su carácter, ha decidido contrarrestar esa rebelión. ¿Por medio de qué? Contrarrevolución. ¿Por medio de qué? Misericordia y juicio, con el propósito de sujetar todas las cosas a Jesucristo para que Dios sea todo en todos. Acabo simplemente de dar una explicación, pero fíjense los pasajes que yo tengo allí colocados en pantalla, el Salmo 145:3 y Primera de Corintios 15:28. Simplemente acabo de decir lo que dicen las Escrituras. Otra vez, Goldsworthy explica muy bien en su libro que la historia de redención es una serie de etapas en las que el reino y la forma de entrar en él son reveladas, donde en cada etapa se exponen todos los ingredientes esenciales del reino y cada etapa sucesiva crece a partir de la etapa anterior hasta lograr la revelación total del Evangelio. Traten de tener este libro, El Evangelio y Reino, de Goldsworthy, o también El Panorama Divino de la Redención, de Vaughan Roberts. Es fantástico. Estos dos libros se tratan de la teología bíblica. Es muy importante entender y saber esto. El reino de Dios se manifiesta, escuchen bien, porque estamos hablando de la dinámica del reino de Dios, cómo es que se está moviendo desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, cómo se está moviendo el reino de Dios. Este reino se manifiesta donde este proceso de conquista se realiza, empezando en el corazón humano y alcanzando toda la creación. Es como un proceso de conquista en una guerra, donde se conquista territorio, es decir, una cabeza de playa. Es como lo que pasó cuando las tropas aliadas desembarcaron en las costas de Lombardía, Francia. Aquel célebre día llamado el Día D, algo que fue determinante para la destrucción definitiva del enemigo, que finalmente se dio 11 meses después en el conocido Día P de Victoria, con la rendición de los nazis alemanes. Este reino, es decir, el reino de Dios, está conquistando territorio. ¿Dónde? En las sociedades y en las culturas humanas. Cada aspecto de estas culturas es un campo de batalla, hermanos, no lo olviden. Un campo de batalla del reino de Dios. Es un campo para avanzar, para conquistar y para ejercer dominio, el cual no es violento, que usa un poder no terrenal constituido por personas con las cualidades del Sermón del Monte. Desde la entrada del reino de Dios en el mundo con Jesús, Dios estableció su gobierno en el mundo de una manera nueva y poderosa, atacando al diablo de una manera diferente, tratando con el pecado de una manera diferente, congregando a su pueblo de una manera diferente y dándole poder a sus redimidos también de una manera diferente. Es importante recalcar que conquistar esta provincia rebelde, es decir, el corazón de piedra humano, es el propósito del reino de Dios en la época presente, lo cual implica una transformación sobrenatural del corazón de los seres humanos que vayan a ingresar en el reino. El cambio de la era presente a la era venidera, hermano, ya ocurrió. De alguna manera el futuro se adelantó al pasado en el plan de Dios. Es como si ya se estuviese viendo la era venidera, porque el reino de Dios entró al mundo y empezó su proceso de transformación con la persona del Señor Jesucristo, su vida, su obra. La humanidad está a la espera de lo que falta, es decir, la consumación de ese proceso, del cual Jesús tenía plena conciencia, y por eso, hermanos, por eso, los milagros realizados, que eran una plena demostración del comienzo de la restauración de todas las cosas.
o lo que es el equivalente, la venida del reino de Dios. Esa es la función de los milagros. Si bien es cierto, la obra de Cristo nos ha permitido ser justificados delante de Dios, lo cual es un regalo maravilloso, pero es solo el comienzo. El aspecto, al respecto, comenta Colson que la salvación faculta al creyente para asumir la tarea asignada al primer ser humano en los albores de la creación, relacionado con el hecho de sojuzgar la tierra y extender el dominio del Creador sobre toda la vida. ¿De qué habla Colson aquí? ¿De qué está hablando él? Del mandato cultural. Y que en otra sesión explicaremos un poco más sobre el mismo. La gran comisión, hermanos, es el relanzamiento del mandato cultural. Bueno, hasta aquí el tema sobre el reino de Dios. En la cuarta sesión, y con el aporte de la tercera sesión, tendremos un mejor contexto como para poder entender más apropiadamente la importancia radical que tiene para nosotros entender correctamente el tema sobre el reino de Dios y cumplir así la gran comisión como Dios manda. Entonces, en el día de hoy, vimos en primer lugar cómo se transforman las cosmovisiones, la primera hora. Luego ampliamos un poco más nuestra idea sobre lo que es el poder y la importancia de las cosmovisiones. Y finalmente, acabamos de desarrollar el tema del reino de Dios. De manera, hermanos, que yo espero que toda la información que se ha compartido en esta oportunidad haya sido de provecho para todos ustedes. Les recuerdo que voy a tratar mañana de tener los videos listos para aquellos que quieran volverlos a ver. Y estén pendientes porque también durante la semana pues, yo estaré enviando algún material de refuerzo. Básicamente voy a hacer hincapié en lo que es el reino de Dios. Voy a mandarles un buen material del reino de Dios para que puedan amplificar un poco más la información. De manera que, bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por su audiencia. Que Dios los bendiga.